bendecir a las personas. Si quieres ofrendar, puedes hacerlo de forma presencial, los domingos en horario de servicio o de 6 a 8 p.m. Si me acompaña a Romanos capítulo 12, el versículo 2. No os conforméis a este siglo. En otra versión dice, no se amolden a este mundo. No se amolden a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay una palabra que dice, renuévense en su entendimiento. Pero dice, vamos a leer otra vez. No se conformen a este siglo, sino transfórmense
¿Y cómo vamos a ser transformados? Renovando nuestro entendimiento. Y quiero yo decirles, en la Biblia nos menciona dos tipos de transformación. Una de ellas es la transformación radical y la otra es la transformación progresiva. La transformación radical es la que todo hombre y mujer que no conocía antes a Jesucristo y por primera vez tuvo un encuentro con Él, un encuentro hermoso, trascendental, glorioso, entonces sufrió una transformación radical, radical. Su vida tuvo como un cambio, alguien dice, de 180 grados. Si iba hacia allá, de repente ya es hacia otro lado. Por ejemplo, si antes no adoraba a Dios, ahora lo ama y lo adora. Si antes era idólatra, ha dejado la idolatría para reconocer que hay un solo Dios único, verdadero, vivo. Si antes era alcohólico y borracho, ha dejado eso atrás y su vida ha tenido un cambio radical. Si era una prostituta, si era un adúltero, ha dejado eso. Y es radical, así como decimos, de manera instantánea, de golpe. Y eso lo hace el Espíritu Santo cuando el creyente se entrega a Cristo, su vida es transformada y entonces sus vecinos, sus parientes, sus conocidos, sus amigos le dicen: ¿qué te pasó? Tú ya no eres el mismo, estás pensando diferente, tu forma de pensar es diferente, tu forma de hablar. Oye, tú no asistías a la iglesia antes y no adorabas a Dios, no te postrabas. ¿Qué te pasó? Platícame. Es el momento que él puede compartir: sufrí un cambio. Y dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 5, 17, esa verdad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es un cambio radical. Y yo creo que todos los hijos de Dios hemos tenido una transformación radical en el momento que tenemos un encuentro personal con Jesucristo. La Biblia está llena de historias de personas que cuando tuvieron un encuentro personal con Jesucristo cambiaron. Por ejemplo, la mujer samaritana tuvo un encuentro con Jesucristo y su vida cambió. La mujer adúltera tuvo un encuentro con Jesucristo y su vida cambió. La mujer María Magdalena, que estaba, la verdad, esclavizada y poseída por 7 demonios, y Dios la libertó. Zaqueo, cuando Jesús llegó a su vida, él tuvo un encuentro, fue transformado. Y así podemos decir de todos los personajes en la Biblia y a través de la historia del cristianismo, vidas que han tenido una transformación radical. Pero no solamente hasta ahí llegó, sino viene otro segundo tipo de transformación, y es la transformación progresiva. Eso quiere decir que todavía seguimos siendo transformados de manera progresiva, es decir, gradual pero progresiva, en el sentido de que vamos a ser cada día más como Jesús. Y esa transformación se da cuando nuestro entendimiento se va renovando. Así la gente va a decir: oye, tú sigues cambiando, tú te pareces más cada día a Jesús. La Biblia dice que debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra de Dios dice que a nuestra fe
le debemos agregar virtud. Y así seguir hasta ser perfectos como Jesús. Por eso hoy, al considerar los principios de la ética cristiana en las cosas dudosas, podemos reflejar el amor de Dios y la transformación que Él ha hecho en nuestras vidas. Romanos 14, vamos a ir meditando en esta porción de la palabra de Dios. Recibid al débil en la fe. Repita conmigo, débil en la fe. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor morimos. Y si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo,
Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andáis conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que le vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué hermosa palabra. Hay otra expresión que habla, y quiero lo que dice el versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y luego dice el capítulo 15, así que los que somos fuertes, repita, fuertes, debemos soportar las flaquezas o debilidades de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Primer principio:
En el cuerpo de Cristo hay creyentes débiles y creyentes fuertes. Los débiles son aquellos que empiezan su caminar en Cristo. Recibieron, experimentaron una transformación radical en su vida. Aman mucho a Jesús de acuerdo a su nivel de fe y de conocimiento de la Escritura. Pero hay cosas que todavía ellos no conocen. Están creciendo. Son débiles en el sentido de que son bebés que necesitan ser cargados. Así como un bebé cuando nace necesita ser bañado, necesita ser alimentado, necesita que lo carguen. Y muchas veces ese bebé va a ensuciar la ropa de mamá cuando va a eruptar o cuando va a vomitar. Y muchas veces ese bebé va a ensuciar su ropa, su babero. Muchas veces ese bebé se va a caer cuando va a tratar de caminar. Muchas veces ese bebé va a requerir cambio de pañal porque va a defecar. Esto muestra que él todavía depende de otros. Es débil. Pero también hay otro tipo de personas que son débiles. Aquellos que debiendo haber ya crecido, no se han transformado. Su mente no se ha renovado. Es como un hombre o mujer que nace, pero tiene problemas mentales. Crece su cuerpo, pero su mente es de bebé o de niño. Y hay creyentes que debiendo ya ser adultos, fuertes en la fe, siguen débiles porque les falta madurar, renovar su mente, crecer en la gracia, en el conocimiento de Dios. Los fuertes son aquellos que ya han crecido en la fe, en la gracia, en amor, en sabiduría, en conocimiento, y pueden resistir los embates del enemigo contra su alma. Son los que pueden ayudar a los bebés a caminar. Son los que cargan al bebé, como la madre que ya es un ejemplo de adulto y está abrazando al bebé después de que lo amamantó y le está dando golpes en la espalda para que erupte, ¿verdad? Y no importa, la mamá está feliz, aunque el bebé le tiró leche aquí a la mamá en la ropa, aunque el bebé está corriendo y le jaló la falda y las manos del bebé estaban sucias, no importa. Y si el bebé estaba en el regazo de la madre y la orinó, no importa, la mamá está feliz porque sabe que es un bebé que normalmente hace eso porque está creciendo. Y la mamá lo recibe con mucho amor. Ella se asustaría si estuviera cargando a un niño de 30 años, mentalmente con un cuerpo de 30 años. Sería difícil. Así que el primer principio que encontramos es que en el cuerpo de Cristo hay creyentes débiles y creyentes fuertes. Segundo principio, los creyentes débiles en la fe
tienden a juzgar a los que están fuertes en la fe. Tienden a juzgar porque no entienden. Es como una forma de decir prejuicio. ¿Y por qué hace esto? Y quizá el débil en la fe trae un bagaje religioso, un paquete de creencias que recibió de su familia en temas religiosos. Y entonces viene a Cristo y empieza a ver a otros creyentes que con libertad viven la vida cristiana. Y ellos dicen, los débiles, ¿por qué él come víbora? ¿Por qué él come cerdo? Si yo leí en la Biblia que Dios le dijo al pueblo de Israel que no se debe comer animal inmundo que tiene pezuñas pero no hendida y que no rumia. Entonces, ¿por qué come cerdo? No es posible. Yo creo que entonces no voy a asistir a esa iglesia más, porque me están dando un mal ejemplo. O quizá alguien ve, ¿por qué hace bromas y se ríe? Bromas sanas. Si la Biblia dice que debemos ser bien portados, porque la Biblia dice que cuando estemos en la casa del Señor, nuestro Dios, guardemos silencio y estemos reverentes. ¿Y por qué él danza? ¿Y por qué el otro grita? No me gusta eso. Y se siente lastimado. Y puedo mencionar otros ejemplos más. Quizá en cuanto a la comida, dice aquí. Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo. Verso 2, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. Ahora, sinceramente yo no he comido serpiente y no sé si la comería. La verdad estoy pensando que no. Pero recuerdo cuando un misionero nuestro, estando en otro país, llegó a una aldea y en la entrada de esa casa estaba enjaulado un chango y se le hizo pues muy llamativa la escena, así que estuvo varios días ayudando a traducir algunos pasajes de la Biblia, y cuando se despidió de la familia ya estaba vacía la jaula y no lo tomó muy así en serio. Ya hasta cuando llegó a la casa le platicaron, ¿a qué te supo el chango? Y él dijo, con razón, antes cuando yo llegué a la casa estaba el chango, salí de esa casa ya no estaba el chango, me dieron a comer chango. Bueno, la Biblia dice que hay alimentos o animales puros y hay animales impuros. Por ejemplo, quizá a alguno de ustedes les gusta el cóctel de camarón. ¿A cuánto les gusta? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Vuelve a la vida, dicen. Sopa de mariscos, caracoles. Bueno, aparte de la expresión es caracol. Pero la Biblia dice que son animales inmundos.
Entonces el creyente que es débil se va a sentar y va a empezar a ver, ¿y por qué come eso? Y empieza a juzgar, empieza a señalar, es que él es un hombre que no respeta, no obedece, etcétera, etcétera. ¿Cuántos han comido ceviche? ¿Cuántos han comido, no sé, al mojo de ajo, algún otro animal marino que no tiene escamas ni aletas? Pulpo, ¿verdad? En su tinta, dicen. Ay, ya se me está haciendo agua a la boca. Y la Biblia dice que son animales inmundos. Pero la Biblia dice que el débil juzga, solamente come legumbres. Vamos a ver más adelante. El que come no menosprecia al que no come. El que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Tercer principio: el creyente fuerte en la fe tiende a menospreciar a los débiles en la fe. Segundo principio, les dije, el creyente débil en la fe tiende a juzgar a los fuertes en la fe, al ver la libertad en Cristo Jesús que tienen. Tercero, el creyente fuerte en la fe tiende a menospreciar a los creyentes débiles en la fe. Y dicen, yo no estoy pecando, él que es débil, pero yo no, para mí no es pecado. Tiende a menospreciar. Y por eso dice, el que come, versículo 3, no menosprecie al que no come. ¿Y en qué sentido no debe menospreciarlo? Debe reflexionar. Si yo como usando mi libertad todo, porque con acción de gracias es bendecido y santificado, pero mi prójimo está siendo dañado, ya no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Entonces vamos al cuarto principio. Es, todos los creyentes aceptamos el señorío de Cristo. Cristo es el Señor. Y ahora lo que Él diga, eso hacemos. Ya no es, no me interesa, o yo juzgo, o Él menosprecia. Ya no. No menosprecies al débil. No juzgues al que usa la libertad en Cristo. Si vivimos o morimos, somos de Cristo. Y para Él rendiremos cuentas. Ese es el cuarto principio. Dije, todos los creyentes aceptamos el señorío de Cristo. Y cuando digo esto, estoy diciendo, seremos juzgados por Cristo. Vamos a dar cuentas. Y vamos a dar cuentas de lo que hayamos hecho aquí en la tierra
con nuestro cuerpo. Aunque yo haya dicho, pero ¿qué tiene de malo? Sí, pero había un débil y lo hiciste tropezar. Por lo tanto, tú pecaste. Pero si yo no hice nada malo, sí, lo que hiciste fue hacer tropezar al débil en la fe. Dejaste al bebé tirado, le pusiste un puntapié con lo que tú hiciste. Y mira el bebé, ahora ya hasta se desnucó. Ahora ya no puede caminar. Tú tienes la culpa. Tú lo menospreciaste. Tiraste al bebé. Le pusiste un estorbo. Quinto principio. Y dice, bueno, está en lo mismo, verso 10. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Verso 12, de manera que cada uno de nosotros dará así cuenta a Dios. No nos juzguemos los unos a los otros, más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Entonces, aquí hay otro principio, número 5. No nos juzguemos los unos a los otros. El que juzga y prejuicia es débil, y el que menosprecia es fuerte, pero no muestra amor. Por eso dice, no nos juzguemos más los unos a los otros. Si alguien es débil, no juzgue. No juzgue respecto al uso de la ropa, respecto a la comida, respecto al corte de cabello. ¿Qué puedo decir más? Respecto al uso de alguna crema. No nos vamos a juzgar. Pero tampoco dice, no más vamos a menospreciar. Y cuando es menospreciar es poner tropiezo. No vamos a poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. No más. Luego el sexto principio. Bueno, termino. Dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Escúchame bien. Aquel que usa su libertad como libertinaje, en el sentido de no ver por los débiles, y que por su conducta haya hecho tropezar a un débil a tal grado que ya no sigue a Cristo, eso es peligroso. Por eso dice, versículo 17, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El sexto principio es este. La prioridad en el reino de Dios son las cosas espirituales y no las materiales. El reino de Dios no consiste en comer, en pasear, en vestir, en guardar días. No. Dice aquí, consiste en justicia, consiste en paz, consiste en gozo en el Espíritu Santo. Y si yo no estoy aportando con mis acciones para que haya paz, gozo, justicia con mis hermanos en la fe, estoy en problemas delante de Dios. Soy libre. Sí, soy libre, dice la Biblia. Soy libre. Pero soy libre para obedecer a Dios. No soy libre para hacer lo que quiera. Soy libre para hacer lo que debo. Amén. Soy libre para hacer lo que debo. Mucha gente no puede hacer lo que debe.
hace lo que quiere, pero no es exactamente lo que quiere, sino lo que sus pasiones, sus adicciones y su esclavitud sensual le mueve a hacer. Porque es esclavo de sus pasiones, es esclavo de sus deseos, es esclavo de sus sentimientos. Dice, ay, es que me atacó la rabia, es que ya no me pude controlar. Es esclavo. Es que ya no pude controlarme y tuve relaciones sexuales. Es que él pensó en sí y no pensó en el prójimo. Fíjense lo que dice, versículo 19. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Así que este principio número 7 es: sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Ese es un principio. Todo lo que yo hable, haga, qué voy a usar, qué voy a comer, etcétera, 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 etcétera. Por ejemplo, si soy soltero y estoy con mis compañeros de escuela, soy libre. Soy libre, la verdad, soy libre. Yo puedo, con la libertad, como si fuera un cerdo, meterme en el lodo cenagoso y soy libre. Soy libre. Pero si al hacer eso, en lugar de edificar, voy a traer destrucción, no va a ayudar. Les voy a dar un ejemplo. La Biblia dice que hay miradas a nuestro alrededor y nos están mirando porque somos la luz. Entonces lo que yo hago tiene repercusión con los que me ven. Y si por alguna situación yo hice algo que no trajo edificación a este débil para que creciera un poquito más y yo hice que ya se desanimara, ahí ya me metí en problemas. Ya me metí en problemas. O si en lugar de traer paz, trajo tristeza y se tropezó esa persona y dice, no, ya no quiero, ya no. Porque es débil, porque le afecta eso. Fue un chiste sano y él vio que era un gran pecado y ya no quiere nada. Dice, no es posible. Yo recuerdo una ocasión cuando era un joven y me invitaron para ir al cine y estaba yo batallando mucho. Y vamos, eran mis compañeros en el seminario, fíjense, los que iban a ser pastores. Y bueno, los acompaño y ellos iban y yo atrás iba así, temblando, y ahora qué les digo, y ay, me da pena decirles que no, pero cómo le hago, y finalmente pues solamente entraban y en la taquilla estaban ahí para comprar el boleto. Ahora, iban a ver una película y que en ese momento era un estreno, no sé cómo le llaman, por primera vez de un predicador. Pero para mí entrar a un cine era como, ay Dios mío, es como entrar casi al infierno. Entonces yo estaba así como, Dios mío, y les dije, ahorita regreso. Y me fui al baño y no salí. Traté de hacer tiempo para que ellos entraran a la función y yo me regresé y sentí en mi corazón grande culpabilidad por haber pisado casi el umbral del infierno. Y algo muy interesante, ellos usaron su libertad, no hicieron nada malo, pero no se dieron cuenta que yo era débil en ese aspecto. Y la otra, yo empecé a juzgarlos a ellos,
Y eso que están estudiando la palabra de Dios, no puede ser, ¿cómo es posible que están aquí? Pero de repente empecé a estudiar más la palabra de Dios y me di cuenta de este principio. Todo lo que hagamos debe contribuir a que estemos en paz, que no estemos peleados, que no estemos enojados, que no sembremos disputas con la gente, que edifiquemos el cuerpo de Cristo y que sigamos adelante. Vamos al siguiente principio, número 8. Bueno, habla, no destruyas, versículo 20, la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero si el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Algo muy interesante aquí, y es lo siguiente, amados, el siguiente principio es: todo lo que hagamos debe ser con fe. El Espíritu Santo va a venir a nosotros, a nuestro espíritu, y nos va a hacer sentir, no, está bien lo que estás haciendo. Y si tú estás dudando, entonces no lo hagas, porque no estás seguro. Y lo que tú estás haciendo, dudando, es pecado. Y dice Romanos capítulo 8, verso 14, los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Dice el versículo 1 del capítulo 15, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Principio número 9, el creyente fuerte soporta las flaquezas de los débiles. No se escandaliza, los ama, no los condena. Recuerdo de una frase que se ha usado, que en un ejército, cuando hay soldados heridos, débiles, el mejor ejército es aquel que va a rescatar a los débiles, a los heridos, los cura, los anima y los alienta. Hay muchos ejemplos en la Biblia de hombres que fueron animados. La Biblia dice del apóstol Pedro, yo no creo que los apóstoles estuvieron cada vez que se sentaban a comer, ya ves Pedro, ¿cómo fue posible que negaste a Jesús? Ay Pedro, ay. No. Jesús mismo lo recibió. Estaba desanimado porque se había equivocado, pero Jesús lo animó y lo levantó. La Biblia nos habla de Bernabé, un apóstol de Jesucristo, que fue y alentó a Pablo para que viniera a estar con los apóstoles y después fuera un gran predicador, un gran apóstol. Hacen falta mucho los Bernabés que alienten y den palmadas a los que son débiles. No vamos a juzgar a los que ejercen su libertad en Cristo. No vamos a menospreciar ni causar tropiezo a los que son débiles en la fe. Los que somos fuertes en la fe debemos animar, estimular a los que son débiles. Verso 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Así que el principio que les quiero compartir es:
agrademos a los demás en lo que es bueno. Yo no sé si usted ha escuchado una frase que dice, pero ¿por qué voy a agradar a la gente? Tú no estás para agradar a la gente, tú estás para agradar a Dios. Y en un sentido, quiero decirles, no podemos agradar a la gente cuando ellos quieren que hagamos lo malo, pero debemos agradar a la gente en lo bueno, para que tengamos el respeto, la honra y buena reputación con los de afuera, en lo bueno. Y cuando hacemos lo bueno y no los agradamos, sigamos haciendo lo bueno. Amén. Sigamos haciendo lo bueno. Y termino con esto. Dice el versículo 5: el Dios de paciencia y de consolación les dé entre vosotros el mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes y a una voz glorifiquemos a Dios. Los débiles en la fe, bebés en Cristo; los fuertes en la fe, adultos en Cristo; todos abrazándonos, amándonos, perdonándonos, aceptándonos, sobrellevándonos, edificándonos, no juzgando, no menospreciando. Ese principio del amor. Así que yo puedo usar mi libertad, pero en este contexto de amor, de paz, de edificación, de que Dios me va a juzgar y de que yo quiero que el cuerpo de Cristo siga adelante. Oramos a Dios. Padre, te damos gracias en este momento por tu palabra. Muchas gracias porque tú tienes las respuestas para todo, los principios. Hay personas que me dicen, ¿es pecado fumar? Porque en la Biblia no me dice si es pecado específicamente fumar. Pero tu palabra me dice que todo debe hacerse por amor. Y si yo hago tropezar, y si yo no actúo en amor y menosprecio a mi prójimo, entonces estoy faltando al principio del amor. Dios, estoy aquí estamos. Tú me invitas a que use mi libertad, no como libertinaje, sino en amor, en amor, en amor, en amor, en amor. Gracias te doy porque tú estás con nosotros. Gracias Dios, porque todo lo que haga debe contribuir a la justicia, a la paz, al amor, a la santidad, y tiene que ver con mi cuerpo, tiene que ver con mi prójimo, de todo lo que yo haga, para edificar, para no destruir, para amar. Si usted en algún momento se ha sentido ofendido por las acciones de otros, y usted prejuició, usted juzgó, dígale: Dios, yo perdono. Me lastimaron, no entendía, perdone. Dios dice: no nos juzguemos más. O si usted actuó sin considerar que es importante edificar, que es importante la justicia, la paz, la santidad, y usted causó tropiezo a alguien, y esa persona está débil y ya su fe ha flaqueado, se apartó de la fe, dígale: Dios, perdóname, que todo lo que yo haga sea para edificar el cuerpo de Cristo.